fanáticos de asesinos seriales, esta es la segunda parte donde analizaremos a Jeffrey Dahmer. Bueno, entonces para comenzar hay que recordar que la vida de Jeffrey fue bastante complicada. De hecho, su infancia siempre estuvo marcada por el abandono y es por esta razón que él comenzó a deshacer animales de nacido, ya que como nadie estaba pendiente de lo que él hacía. O sea, tú estás diciendo que nadie le enseñó que estas conductas estaban mal. Sí, porque al final nadie estaba pendiente de lo que él hacía o no. Entonces hay autores que hablan sobre que si el niño aprende a torturar a los animales, en el futuro se puede convertir en un asesino. Pero sumado a eso, existen otras teorías que determinan que esto solamente sería un juego para los niños, porque al final lo que están aprendiendo es a cómo manejar el poder sobre otro ser mucho más pequeño que ellos y comprender que la conducta no es normal, pero al final este no es el caso. Sí, y sobre este mismo tema hay un autor que es MacDonald, que habla de la triada fatídica, que son 3 elementos que pueden afectar a un niño y crear un asesino en un futuro. Y estos 3 elementos son la enuresis. Pero para quienes no saben lo que es la enuresis, eso sería que el niño se orinara, ¿cierto? Sí, que se hace pipí y lo que se traduce en una falta de control y que más adelante produce que el niño sea un masturbador compulsivo. Está también otro elemento, es la piromanía, y el tercero es la crueldad animal. Según MacDonald, estas 3 características confirmaban un futuro asesino. Sin embargo, lo que me llama la atención, y yo creo que a muchos de ustedes también, es que Jeffrey no presentaba todas estas características, a lo más tenía una. Claro, a él le gustaba practicar la crueldad animal porque esta práctica le producía placer y excitación al sentir que estaba por sobre una criatura más pequeña que él, lo cual fue alimentando sus fantasías más adelante. Y a eso también le tenemos que sumar otros factores externos como el abandono por parte de su padre, el hecho de que nunca pudo sociabilizar bien con su entorno, y esto además fue generando en él el no poder mantener una relación amorosa estable y un sinfín de frustraciones que giraban en torno a su orientación sexual, porque como ustedes se acuerdan, Jeffrey era homosexual. Y para los que nos escuchan les vamos a contar que existen tipos de asesinos, y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de asesino es Jeffrey? Al principio era un asesino en serie, ya que cuando asesinó a su primera víctima, luego dejó de matar, porque como ustedes saben, él intentó redimirse y cambiar un poco, pero esto no funcionó. Y a este periodo en que él dejó de asesinar, se conoce como un periodo de enfriamiento. No hay que olvidar que luego, por circunstancias de su vida, se convirtió en un asesino itinerante, lo que significa que mató 2 o más veces en diferentes lugares sin que haya un periodo de enfriamiento. Esto quiere decir que mata seguido, debido a que después de su primer asesinato comenzó a matar en la casa de su abuela. Luego de esto se fue a vivir solo y así comenzó a asesinar en distintos lugares de Ohio y Wisconsin. Y se preguntarán, ¿para qué hablamos de esto? Es que existe una clasificación creada por el FBI que determina tipologías de asesinos, que tiene el objetivo de resolver los crímenes mucho más rápido. Y aquí tenemos 2 categorías. Por un lado están los asesinos organizados y los desorganizados. Pero para sorpresa de ustedes y de nosotras, Jeffrey no encaja en ninguna de estas 2 categorías, ya que se considera como un asesino mixto. Pobre Jeffrey, nunca podía ser ni blanco ni negro, siempre tenía que ser gris. Es Sí. un asesino mixto porque presenta características de tanto los asesinos organizados como de los desorganizados. Como por ejemplo, de los asesinos organizados tenía una inteligencia superior, sabía manipular y atraer a sus víctimas. Sí, pero a eso hay que reconocerle que igual tenía suerte. Sí, porque era encantador y eso igual siempre lo ayudó a salirse con la suya. Sí, es como lo que ocurrió cuando fue la policía a verlo, que les habló, les conversó hasta que los convenció de que no había hecho nada. Y también hay que recordar que en el departamento conservaba objetos especiales de las víctimas como trofeo, en los cuales se encontraban cráneos y partes de cuerpo en el refrigerador. Además, otra característica que se suma a esto es que durante su infancia asesina se sintió inferior porque como no pudo mantener relaciones con el autoestopista, él lo mató. Y eso le provocó durante mucho tiempo mucho remordimiento. Eso también estaba relacionado porque él veía que sus amigos, que eran heterosexuales, tenían relaciones con niñas y podían vivir su sexualidad libremente, pero Jeffrey no podía. Dentro de este mismo punto podemos mencionar que también tenía características de asesino desorganizado, como habíamos mencionado, debido a que luego de la ola de asesinatos que había cometido, ya no sentía la misma culpa al matar y empezó a sentir indiferencia ante sus víctimas. O sea, le empezó a dar lo mismo, porque al final comenzó a matar de forma espontánea, nunca tuvo nada preparado para matar a sus víctimas y solamente lo hacía para poder acallar los deseos y las fantasías que se producían. Y además es importante mencionar que él nunca tuvo un perfil específico de víctima, solo las mataba porque sentía una atracción sexual hacia ellas o porque las encontraba atractivas. Claro, porque si no sentía esta atracción, no podía excitarse para mantener relaciones sexuales con personas ya muertas. Otra cosa que se debe recalcar es que, si bien Dahmer presentaba un trastorno de la personalidad, esto no era un indicio de que él era una persona enferma, debido a que en todo momento estaba consciente de los actos que cometía. Sí, eso lo confirmó él mismo en su entrevista y en la misma audiencia. Y es por eso que le dieron las 15 cadenas perpetuas. Además, muchas veces todo lo que ocurría estaba condicionado por el consumo de alcohol, ya que recordemos que Jeffrey durante mucho tiempo fue alcohólico. Y esto también hace comprender que tenía un perfil mixto. Después de analizar qué tipo de asesino es Dahmer y de determinar la tipología en la cual encaja, es hora de que hablemos de su perfil psicopático. Jeffrey presenta una agresión reactiva, la cual se compone de 2 elementos, la frustración y la amenaza. La frustración en Dahmer se activa frente a la negativa a concretar un encuentro sexual o al darse cuenta de que sus víctimas no eran homosexuales. Siente esto como una especie de insulto, ya que se da a entender que estas personas no eran merecedoras de su
perfecto. Y aquí entra de nuevo el tema del abandono, y respecto a la amenaza tiene que ver con el hecho de que al recibir un no a las propuestas sexuales de Jeffrey sentía o suponía que la otra persona lo quería abandonar, tal y como lo hicieron todas las personas que formaron su núcleo más íntimo. Claro, y a eso también lo relacionamos con que Dahmer nunca sintió ningún tipo de empatía frente a sus víctimas, ya que tenía el poder de manipular a las personas, y esta falta de empatía la podemos ver en ciertos episodios que se dieron en el juicio que se llevó a cabo en su contra. A continuación vamos a ver un extracto de ese juicio, en donde una de las hermanas de las víctimas encara a Dahmer. They have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. That's the out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. ¿Te das cuenta que Dahmer en ningún momento ve a la hermana de la víctima? No, ni siquiera la mira, todo el rato está como mirando el suelo. De hecho, en un momento se nota hasta como aburrido, así como ya sáquenla luego, que se vaya, que se deje de hablar. Es Sí. como esa impresión lo que da. Está como rígido y no presta atención, y ahí demuestra Sí. la falta de empatía. Sí, es que al final lo que pasa con él es que no siente ningún tipo de emoción frente a lo que le están planteando. Siguiendo con su perfil psicopático, otra característica importante era su encanto superficial, el que le servía para pasar desapercibido entre sus vecinos. Él quería parecer una persona normal y así ocultar sus verdaderas intenciones. De hecho, sus vecinos se vieron muy sorprendidos cuando descubrieron que él era el carnicero de Milwaukee, porque tenía ese perfil del niño bueno, que él ayudaba a los vecinos. Pero además también hay que mencionar que el atractivo físico que tenía Dahmer lo ayudó a mantener relaciones sexuales casuales. Sí, y además que le sirvió porque le facilitó el poder atraer a víctimas nuevas y también le permitió mantener un perfil bajo. Además de esto, se determina que aquellos que tienen un perfil psicopático no suelen sentir miedo ni responder al castigo de sus actos, porque sabía que en cualquier momento lo iban a pillar, incluso estaba como ya preparado para ese momento. Sí, de hecho, al momento de su detención no presentó ningún tipo de resistencia y ya en la cárcel ni siquiera consideró que el castigo que se le otorgó era justo para las víctimas. Es más, veía la cárcel como un juego, ya que aún dentro de ella continuó manteniendo conductas normales. Tiene la necesidad de sentir una satisfacción personal, y con esto queremos decir que le daba excesiva importancia a lo que él quería y no le importaba lo que el otro sentía o pensaba. Y esto lleva a tener comportamientos peligrosos. El caso de Jeffrey se traduciría en la necrofilia y el canibalismo. Respecto a esto último, hay que decir que en un principio Jeffrey coleccionaba fotos de sus víctimas y parte de los cuerpos con el fin de atesorar esos momentos, lo que lo llevó a experimentar otras prácticas más extremas como lo son el canibalismo y la necrofilia. Aquí hay que decir que Jeffrey lograba obtener una excitación erótica gracias a la contemplación, el contacto y la mutilación, lo que lo clasifica como un necrófilo regular, debido a que en todo momento necesitaba mantener sometidas a sus víctimas para así poder lograr llegar al clímax de su excitación. Esto se debe a su constante miedo al rechazo y al ser abandonado por sus amantes. Aquí hay que agregarle que también se comportaba como un necrófilo por sadismo, ya que le fascinaba descuartizar cuerpos, llegando inclusive a actos despiadados como el canibalismo. Y este último punto hay que relacionarlo con lo que plantea Carl Abraham sobre la identificación melancólica, que nos lleva a recordar nuestra etapa de la más tierna infancia, en la cual la succión materna nos representa el amor, lo que se relaciona con devorar. Esto puede ser uno de los motivos por los cuales Jeffrey se comía a las personas con el fin de que no la abandonaran y así sentir la misma sensación de amor que le producía la succión materna. También se puede decir que este comportamiento se provoca por una frustración sexual que se relaciona con la teoría de la grandiosidad sádica, que nos dice que cuando el ofensor asume el rol de una víctima actual o pasada, busca el control de ella más allá de la vida y la muerte. Y lo que hablaste tú ahora es súper importante, ya que eso era realmente lo que quería Jeffrey, y así lo expresó en diversas entrevistas, donde dijo que se comía a sus víctimas para que éstas se convirtieran en parte de él y así nunca lo dejaran. Sí, por eso surgió su idea maestra de crear un novio zombie, que siempre estuviera a su disposición y que nunca lo dejara solo. Al final, a pesar de tener una apariencia súper normal ante los ojos de personas que lo conocían de adulto, Jeffrey tenía una doble vida, ya que en su intimidad nadie se podía imaginar el monstruo que era. Por eso era tan difícil encuadrarlo en una única tipología de asesino. Y a pesar de eso, muchos criminólogos y forenses lo empezaron a estudiar, pero esto fue imposible, ya que la muerte que tuvo, que fue tan repentina, imposibilitó que se pudiera llegar a una verdad. Finalmente, todas las características psicopáticas que tenía Dahmer le permitieron estar entre las sombras y que nadie se diera cuenta de todos los crímenes que había cometido. Incluso estas características muchas veces lo ayudaron a despistar a la policía. Pero hay que tener cuidado porque esa misma característica a él le jugaron contra en la cárcel, ya que al llegar allá y ver que esto era así como un juego para él, comenzó a aterrorizar tanto a sus compañeros de celda como al policía, que lo tenían que cuidar. Y es por eso mismo que se concluye que Dahmer jamás se rehabilitó. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Y recuerden poner atención a estas conductas, porque no sabemos cuándo un asesino en serie puede estar entre nosotros.